Vamos a leer la sagrada palabra de Dios. 41, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias por ella, Dios mío, porque ella es un aliento a nuestro corazón. Bendice nuestros corazones con tu palabra. Ayúdanos, Dios, y que esta palabra haga efectos para bien en nuestra vida. Ellas son espíritu y son vida, Dios mío. Por eso las recibimos como un alimento. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y quiero en esta mañana, hermanos, hablar sobre la valentía, sobre ser valiente, y la postura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre la valentía y sobre ser valiente. ¿Cuántos son valientes? Somos valientes. En algún momento de la vida usted ha tenido que enfrentar algo. En algún momento de la historia, usted se ha tenido que enfrentar a algo que tal vez le tenía temor, le tenía miedo, lo enfrentó, aunque en el fondo del corazón había cierto miedo, pero lo hizo. Y hoy está de pie, o sea que lo logró en el nombre del Señor. Lo logró. La cucaracha esa no se lo comió, ¿verdad que no? No se lo comió nada de la lluvia, todo está bien, porque Dios es bueno, amén. Cuando hablamos de valentía, hermanos, estamos hablando de la fortaleza mental, de la fortaleza moral para afrontar cualquier peligro que llegue a nuestra vida. Y nosotros cuando analizamos la palabra del Señor, cuando nos adentramos a estudiar la palabra, nos damos cuenta, hermanos, que a lo largo de las Escrituras, Dios constantemente animaba a su pueblo a ser valiente y diciéndole que lo sean, no buscando dentro de ellos mismos la valentía, sino que le decía que fueran valientes porque Él estaría ¿con quién? Con ellos. En la Biblia no encontramos a nadie que Dios lo mande a ser valiente solo, porque Dios sabe que nosotros solos no somos nada. Por más fuerte que usted se crea, solo usted no va a lograr nada. Sobre todo sin la mano amiga del Señor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Dios animaba a su pueblo a ser valiente, pero le decía siempre que fueran valientes porque yo estaré contigo. No sé si estamos entendiendo, hermano. Aquí donde acabamos de leer, Isaías 41, aún en el versículo 10, Dios está hablando para su pueblo Israel. Y por ende Dios nos está hablando a nosotros hoy, hermanos. Y el Señor le está diciendo a ese pueblo que no tenga miedo. ¿Pero miedo de qué? Todos sabemos, hermanos, que el pueblo de Dios enfrentó muchas situaciones. Se vivía en una guerra política. De hecho, el Viejo Testamento no habla del diablo ni de Satanás. Ni siquiera en Génesis habla de la serpiente. Y nos damos cuenta, hermanos, que ese pueblo de Dios tenía que luchar constantemente con enemigos que se ponían en contra de ellos. Sabemos que Dios, ese pueblo elegido por Él, el Señor lo sacó de Egipto con mano poderosa. Y Dios les advertía a ese pueblo que iba a enfrentar ciertas dificultades, que se iban a tener que enfrentar a enemigos, que iban a enfrentar situaciones. Conociendo de la historia de Moisés,
Por ejemplo, sacando el pueblo de Egipto, nos damos cuenta que aún el mismo pueblo dentro de sí mismo tenía que luchar con sus propias debilidades, tenía que luchar con sus propias faltas, tenía que luchar con sus propios problemas mentales y tenía que luchar con los problemas de afuera. Pero Dios siempre le decía al pueblo, no se preocupen. Dios siempre le decía al pueblo, no se desesperen. Dios siempre le decía al pueblo, sean valientes porque yo estoy ahí. Sean valientes porque yo les voy a acompañar. Sean valientes porque yo les voy a dar mi mano poderosa que les sostenga. No temas porque yo estoy contigo. Aleluya. No dice la Biblia, no temas que yo te estoy mirando de lejos. No temas que yo estoy contigo. ¿Tú sabías que Dios está contigo, iglesia? Y que eso no es un cliché, es una realidad. Usted puede ser una persona con muchísima falta, como lo somos todos. Pero de una cosa usted tiene que estar segura, que el Dios que lo llamó, que lo tomó del mundo y lo trajo al santo camino del evangelio, no lo va a posicionar en un campo de batalla y lo va a dejar solo. Usted tiene que estar seguro de que Dios está a su lado. Y es impactante ver cómo Dios lo cuidaba a su pueblo, hermano. No teman, no desmayen. Yo estoy con ustedes. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Todos los que se enojan contra ti serán confundidos. Serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Yo oigo mucha gente desvirtuando o desvinculando, distorsionando ese versículo bíblico para utilizarlo y decir, todo lo que se enojan contra mí, Jehová lo obedecerá. Eso no lo dice la Biblia. No use ese texto bíblico para asustar a la gente. ¿Tú estás guapo conmigo? Jehová. No, eso no era lo que estaba diciendo el Señor. El Señor estaba hablando específicamente con su pueblo, para darle ánimo a su pueblo. Y le decía, por cuanto ustedes son mis escogidos, por cuanto ustedes yo lo tomé, yo los animo a seguir adelante. No se preocupen, yo les acompaño. No se preocupen, yo les voy a dar la victoria. Entonces, como políticamente Israel tenía muchos enemigos y se vivía una época de conquista, de pleitos, de conquistar pueblos a base de espada, a base de naciones, de dificultades, de guerra, Dios le dice, los que se enojen contigo, los pueblos y las naciones que se pongan en contra de ti, no les tengan miedo, porque yo los voy a destruir y yo los voy a poner peor que la nada, porque yo estoy contigo. Y vemos aquí, hermanos, que el Señor le dice a ellos, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿cómo le dice? No temas, que yo te ayudo. No temas, que yo te ayudo. Qué lindo, hermano, qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor que nos da palabra de aliento. Qué bueno es el Señor que nos dice a no temer, que nos invita a no temer. Vemos en Lucas capítulo 12, lo pueden leer conmigo, les invito a leerlo conmigo, cómo nos damos cuenta de una verdad tan fuerte, de cómo Dios se preocupa en que nosotros como su pueblo no estemos atemorizados, no estemos preocupados. Lucas 12, verso 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis pues, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Aún los cabellos de tu cabeza están todos contados, porque ustedes tienen un valor, le está diciendo Dios, incalculable para mí. De todo lo que Dios ha creado, la niña linda de Jehová somos nosotros, y nosotros somos la iglesia que Él compró a precio de sangre. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo murió por las vacas, y bonitas que son las vacas. ¿Han visto?
Cuando vamos para el este, esas vacas con esos bolillos ahí tan lindos, me dan ganas de abrazar esos becerros. Y como, eso es precioso ver esos animales tan lindos. Pero Cristo no murió por ellos. Esas iguanas, cuando vamos a Cayo Levantado, que vemos esas iguanas, tomamos fotos. Los guacamayos, así que se llaman los otros, los que tienen muchos colores. ¡Qué precioso! Esos animales, el canario, qué precioso, nos divertimos. Pero está bien, por ellos no se derramó la sangre del Cordero, se derramó por ti y se derramó por mí, amén. Y el Hijo de Dios, amén, aleluya, la excelencia de la creación no vino por la naturaleza, no vino por las montañas, no vino por las aves, no vino por los campos, la esencia de Dios, el Hijo Jesucristo vino por nosotros que somos su iglesia. Eso significa, hermano, que hay un valor que yo tengo que no me lo da tú, sino que me lo ha dado el que murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo tengo que saber que sí es cierto que Cristo está conmigo. No temas. Dependes de Dios. No temas, iglesia. Sé valiente. Amén. No tenga miedo. Sé valiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El Señor le habla a la iglesia y le da un mensaje contundente y directo a una iglesia específica. Y yo quiero que busquen conmigo Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Bendito es el nombre del Señor. O Apocalipsis 2:10, perdón. Apocalipsis 2:10 dice la palabra de nuestro Padre Celestial. El Señor hablando a la iglesia de Esmirna. Le dice el Señor: no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona. Aquí no vemos al Señor diciéndole: el diablo intentó echarte a la cárcel. El Señor sabía, hay un momento que Dios te permite pasar por tormenta. Amén, iglesia. Hay un momento que Dios te permite pasar por un proceso. Porque los procesos son necesarios en nuestra vida. Procesos económicos, procesos de soledad, procesos que tú llamas y nadie te oye. Y a veces Dios que te mete para probar tu fe y para que tú te des cuenta cómo tú estás. ¿Qué Dios le dice en ese momento que tú seas probado? No importa la prueba que sea, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, tiene que mantenerte, porque yo estoy contigo y te daré la victoria a pesar de lo que venga. Entonces la iglesia tiene que despertar y entender que hay un momento que usted va a ser probado. Y Cristo no se lo ocultó a la iglesia de Esmirna, le dijo: va a venir el diablo. ¿Sí? ¿El diablo? Va a venir y te va a atacar y va a echar a alguno en la cárcel. Y eso fue real, porque eso es historia, eso no es símbolo, eso no es simbólico, eso no es una profecía. Eso pasó porque ahí están las ruinas de esas iglesias. Esas iglesias existieron, esas iglesias fueron iglesias históricas que existieron. Y eso está ahí para que tú sepas que va a venir un proceso, que puede llegar un proceso. Yo no sé cuál es el proceso, pero puede que llegue. Ahora, dice el Señor, en medio del proceso, con mi iglesia me quedo ayudándola. Por eso Él dice: tiene que forzarte y tiene que ser valiente. La iglesia, hay que decirle esto, porque hay un grupo que cree que Dios lo trajo aquí para tenerlo en una cuna de pluma. Fin, Juan. Usted ha ido a esos hoteles que hay una cosa que pone muy linda, que usted se monta y usted parece un príncipe ahí. Y hay gente que están en su mente creyendo el evangelio de verdad. Usted tiene que sufrir. El evangelio de verdad usted lo van a meter en el calador. ¿Usted sabe lo que es el calador? El calador lo carga el hombre que compra el arroz.
y puye el saco, le hace así, para que baje, para probar el arroz, a ver si el arroz sirve. Y puye el saco, a ver si el arroz es puntilla que tiene. Entonces hay un momento que tú en el evangelio te vas a ser probado. Bien profundo para que salga el arroz verdadero. Hay un momento que vamos a ser probados. Todos vamos a pasar por un proceso en un momento. Pero la clave de todo esto es que no hay nada que temer. Tenemos que quitar de nuestra cabeza el concepto de que yo estoy pasando un proceso, no me quiere la iglesia, no me quiere el pastor, no me quieren los hermanos, y como que entramos en un proceso de depresión, como que si no conocemos la Biblia. Hermano, si verdaderamente vas a ir al cielo, Dios te va a procesar. Dios te va a pasar por proceso, pero luego del proceso te vas a levantar triunfante y victorioso y dándole la gloria y la honra a aquel que te llamó para ser un soldado, pero no un soldado de azúcar, sino un soldado fiel. Y es importante nosotros, por eso, ¿cuál es la clave? Ser valiente. Tiene que estar claro que va a ser probado en algún momento. Hay un momento que vas a ser probado para ver, para que tú veas quién eres tú en Dios. Y lo que va a determinar quién eres tú es cómo tú estás actuando. Si hay debilidad, si tú eres muy débil, si tú eres muy ñoño. Ay, me criticaron. Te van a seguir criticando. Ay, dijeron esto, lo van a seguir diciendo. Demuestra lo que tú eres. Demuestra lo valiente que tú eres. Tú no eres guapo. ¿Somos guapos? Demuéstralo. Demuestra. Tengo lucha para ir a la iglesia, me voy. Soy valiente en el nombre de Jesús. Es importante ver qué es lo que Dios le quería decir a la iglesia. Que aunque vengan los procesos y las dificultades, Dios no se va. Y a veces en los procesos la gente no te entiende. A veces en los procesos la gente no te comprende, ni nosotros mismos nos comprendemos, y a veces hay muchas ideas encontradas, y viene el enemigo y zarandea, y viene la prueba, y viene el problema. Amado, recuérdalo siempre, Él dijo algo, y Él dijo una verdad. Tengo que ser fuerte y tengo que ser valiente. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el enemigo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Yo no sé si tú has pasado por tribulación de 10 días, de 15 días, de 20 días, de un día, de 2 semanas. Pero sí hay un momento que hay tribulación. Más nos aferramos a esa palabra. Hermano, entiéndela. Dice, sé fiel. Dice el Señor, sé fiel, sé fiel. Amén, iglesia, sé fiel, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Oye, ¿tú te entendiendo lo que está diciendo? Tienes que ser fiel hasta que te muera. Pero ¿qué es lo que nos han enseñado a nosotros? Ore para que Dios me quite la prueba. Hay gente que se va a morir con su prueba. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted le sea fiel. Porque al final de la jornada tiene la salvación de su alma, que es lo más importante. ¿Tú sabes por qué nosotros hablamos que los apóstoles murieron gozosos? Porque ellos creían eso. A ellos no les importaba que le dieran pedrada. A ellos no les importaba que lo criticaran. Esa ñoñería de ahora que la tenemos nosotros. Que queremos ir al cielo con todos esos sacos viejos arriba. Que el mundo no me acepta, que los impíos no me quieren, que en el trabajo me maltratan. Te van a maltratar, te van a odiar. La gente que no es del coro tuyo a nivel espiritual no va a querer nada contigo. Y eso es parte de la persecución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte. Señor, aunque estoy en prueba, aunque estoy en dificultades, aunque ya no puedo más, pero yo me quedo siendo fiel. Aunque esta prueba me quite el gozo, la paz, la alegría, todo lo que sea, seguiré siendo fiel hasta que tú vengas o yo vaya. ¿Por qué Dios le habrá dicho que sean fieles hasta la muerte?
Es que mientras usted esté vivo aquí, usted resuelve una cosa, usted tapa un hueco y se destapa otro. En usted mismo como persona, en familia, en matrimonio, criando a los hijos, en todo. ¿Y tú sabes cuál es la clave? Ser fiel hasta la muerte. Yo voy a seguir alabando al Señor. Yo no voy a entrar en rencor con Dios. ¿Sabía que hay gente que tiene rencor con Dios? La mayoría de esos que se van de Dios, que se meten en rencor. ¿Y a mí cómo Dios me dejó pasar esto? Pero Él se lo dijo a la iglesia de Esmirna. Se lo dijo, el diablo te va a zarandear. Y tú eres mejor que la iglesia de Esmirna. Jorge Vázquez es mejor que la iglesia de Esmirna. Yo no creo que yo sea más santo que ellos, ¿no? Porque ahora sí hay como maldad y tigueraje. Esa gente de esos tiempos era medio... ¿Cómo? Medio... Bueno, yo creo que nosotros le llevamos un poquito más a ellos. Sin embargo, a ellos Dios le dijo, el enemigo lo va a zarandear, pero mis hijos, lo importante no es eso, es que yo voy a estar ahí y ustedes tienen que ser fiel hasta la muerte. Dios le estaba diciendo, yo no le voy a dejar, yo no le voy a desamparar. ¿Cuántos saben, hermano? ¿Cuánto de verdad lo digo? Y están seguros que Dios sigue siendo fiel y que Él le va a dar la corona de la vida. No estamos aquí ni por carro, ni por jipeta, ni estamos aquí por casa, no estamos en este camino, nada de eso. Estamos aquí porque nos queremos librar de arder en el infierno y vivir en la patria celestial. Y Cristo dice, si tú me eres fiel, a pesar de la prueba, a pesar de los problemas, si tú eres valiente, yo te voy a dar la corona de la vida. Por lo tanto, hermano, el mandato para que seamos valientes, para que seamos aguerridos, va acompañado de una instrucción que parecía imposible, lo cual indica que Dios sabe lo frágiles que a menudo nos sentimos cuando el desafío es grande. A veces hay un desafío grande. Hermano, a veces para usted seguir este evangelio, usted tiene que enfrentar terribles dificultades. Usted no puede decir que no. Todos pasamos por eso. Pero aquí hay que mantenerse. Aquí hay que mantenerse siendo fiel. Hermano, mire, llega cualquier amigo, cualquier persona, cualquier empresario y pone un negocio, le pone luces, hasta un pedacito de la calle arregla. Y uno para la obra de Dios es batallando. Hay que ser valiente, ¿sí o no? Hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque ese es el mandato del Señor. Entonces, Dios sabe, hermanos, que en algún momento de nuestra existencia podríamos mantenernos cabizbajos, podríamos sentirnos en baja, amén. Por naturaleza asumimos riesgos, pero la valentía resulta fácil la mayor parte del tiempo, aunque incluso los valientes tienen áreas que les hacen sentirse indefensos. En cambio, otros tiemblan ante la más mínima amenaza. Y las escrituras nos ordenan a todos los creyentes no temer. Amén. Las escrituras nos ordenan a nosotros los creyentes no temer. Hermano, el temor, abrazar el temor y ponernos medio flojos no es del agrado de Dios. Dios no quiere que usted sea flojo, que viva un evangelio de excusas. ¿Sabía que Dios no se agrada de las excusas, hermanos? Dios no se agrada de las excusas. Dios es estricto con eso. Él nos manda a nosotros a ser valientes, a ser aguerridos. Isaías 41:10, vamos a leer el texto que leímos, subráyelo. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Está entendiendo, hermano? La palabra te esfuerzo. Lo que está diciendo es, hermano,
que aun cuando tú te sientas más débil para mantenerte en el camino del Señor, aun cuando tú ya no tengas aliento, fuerzas ninguna, Dios mismo va a cooperarte para que tú te esfuerces. Dios te va a alentar, iglesia. Dios te va a alentar. Por eso es que tú no puedes decir, tire la toalla. Porque tú no, entonces no estás contando con la parte de Dios. Tú no puedes decir, no puedo. Porque es que Dios te está diciendo, yo te voy a esforzar. De hecho, la Biblia dice que esa es la matemática más rara. Que Dios le multiplica la fuerza al que tiene cero fuerza. ¿Y 0 más 0 qué da? Entonces, ¿cómo que Dios lo hace eso? ¿Cómo es que Dios dice, si tú no tienes fuerza, yo te la multiplico? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer, hermano? Lo que Dios dice. La carne te va a hablar. ¿Sabía que la carne habla? Habla el diablo, habla la carne y habla Dios. Y usted tiene que ir la voz de Dios. La voz de Dios te dice avanza. La voz de Dios te dice yo estoy contigo. La voz de Dios te dice pelea, guerrero, levántate, que la victoria la vas a lograr, pero es lleno de valor y ese valor lo vas a conseguir poniendo tu fe en el que venció, que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso es cuando Dios dice a su pueblo, no teman que yo les acompaño. Dios sabe cuando tú estás teniendo lucha para venir a la iglesia. ¿Sabías eso? Oye la voz de Dios. Óyela, no oiga la voz de la carne. Oye la voz de Dios. Haz tu parte. Haz tu parte, hermano. Y sé valiente. No te rindas. No te rindas ante lo que aparenta ser. Que lo que aparenta ser muchas veces no es. ¿Está entendiendo, hermano? No te rindas ante las apariencias. Que el enemigo le encanta, hermano, hacer visajes, hacer bultos, hacer ruidos para que nosotros nos tiremos al suelo y no con valor lo enfrentemos. La Biblia dice que mayor valor tiene el perro vivo que el león muerto. Y tú ni eres un perro ni eres un león. Tú eres un lavado con la sangre del cordero. No importa lo que venga, no importa lo que te ataque, tienes que enfrentarlo, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte y decirle a Dios, Dios, tú dijiste que tú me ibas a dar fuerza, dámela, porque ya yo lo tengo. Pero no te puedes rendir, hermano. Es una lucha para orar, ¿sí o no? Es una lucha para congregarse. Eso es una batalla. Para congregarse es una batalla. Hermanos, nos enfrentamos a gigantes que no quieren que usted se congregue. Nos enfrentamos a muchas cosas día a día. Todos nos enfrentamos. Y Dios sabe que somos frágiles, pero Él dice, yo estoy contigo como iglesia. Sin duda alguna, hermano, Dios en su amor y su misericordia no deja a la iglesia abandonada ni desarmada. Si la palabra de Dios dice, como leí en Lucas 12:7, que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos meticulosamente contados. Aún los que son calvos, ya Dios sabe cuántos pelos tenían. Dios sabe todo, hermano. Dios sabe todo lo que nosotros estamos pasando. Hay cosas de nosotros que las sabe la gente, pero hay otras que nada más las sabe usted y Dios. Y lo importante es eso, que Dios lo sabe. No es que el hombre lo sepa, porque la ayuda del hombre tiene límite, pero la ayuda de Dios es ilimitada y la ayuda de Dios nunca falta para su pueblo. Yo dije, hermano, que la ayuda de Dios nunca le falta al pueblo que Dios ha levantado, y tú eres pueblo levantado por Dios. Por lo tanto, Dios lo conoce todo de ti. Los problemas de salud, Dios lo conoce. Los problemas matrimoniales, Dios lo sabe. Tus problemas emocionales que tú estás luchando, Dios lo sabe.
Dios lo conoce todo, tus problemas económicos, con tus hijos, con tus vecinos, con la iglesia. Dios tiene todo, absolutamente todo bajo su conocimiento. Porque si los cabellos que no tienen tanta importancia en la vida del ser humano, Dios lo conoce, cuánto más conoce la situación que tú estás atravesando hoy. ¿Por qué tú crees que a veces usted está así como nada? Y tú tienes un problema que quieres resolver y de repente de la nada se resuelve ese problema. ¿Tú sabes quién lo hace? Dios, que lo conoce todo. Y de repente tú encuentras las puertas abiertas y tú dices, pero mira cómo se resolvió eso que era tan difícil, eso que era grande. Mira cómo Dios permitió que se resolviera. ¿Sabe por qué? Porque Dios no desampara sus hijos. Salmo 103. Quiero que lea conmigo, amén, la palabra del Señor en el Salmos capítulo 103, amén, verso 14, dice así el Señor, Salmo 103, 14, dice, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda que nosotros somos, ¿qué? Aleluya. Dice el salmista, hermano, y este es David. David escribió el Salmo 103, verso 14. Él conoce nuestra condición. Hermano, ¿cuál es tu condición? A veces uno no la sabe. A veces nadie la sabe, la condición de nosotros. Y no llega nadie para socorrerte. Pero ¿sabe qué me consuela? Que Dios lo sabe. Que Dios lo sabe. Él lo conoce absolutamente todo. No piense que Dios no conoce las cosas tuyas. David, que pasó tantos trabajos, problemas y dificultades, dijo claramente, Él conoce nuestra condición. Ay, mire cómo yo estoy pasando. Si supieran lo que yo paso con ese hombre. Si supieran lo que yo paso con mi mamá. Si supieran lo que yo paso con esta mujer, con estos muchachos. Si supieran lo que yo estoy pasando con mi familia. Yo me acuerdo que una vez estábamos muy en mala y yo no quería que el culto se acabara. Y subía mi hermana y yo para la iglesia. Y decíamos cuando íbamos caminando, el único momento feliz que tenemos es el momento que estamos en la iglesia. Ese es el único momento. Yo recuerdo eso como ahora. Y Paloma estaba chiquita y así mismo yo la llevaba a la iglesia. Ya creían que era hija mía. Y íbamos bajando y decíamos, el único momento alegre que tenemos es este. Porque vivíamos en una casa alquilada de una gente que eran problemática. Y uno tiene esas cosas, uno la tiene grabada. Y créanme que era verdad, el único momento, hay un momento que estuve en una casa que eso es el mismo infierno. Y decíamos, caramba, ya el culto créanme hermano, créanme, se lo digo con el corazón en la mano. Cuando el pastor decía, vamos a despedir, a mí se me salían 2 lágrimas. Nadie lo sabía, pero yo lo sabía, y sobre todo, ¿sabe quién lo sabía? Dios. Y es el problema de nosotros, que creemos que todo el mundo tiene que saber lo que usted pasa, y cuando a veces la gente no llega, usted se ensancha con la gente, y usted no sabe que no debe ensancharse con la gente, sino que tiene que darle la gloria a Dios y decir, aunque nadie sabe lo que yo estoy pasando, aunque mi mujer no sabe lo que yo estoy pasando, aunque mis hermanos de la iglesia no saben lo que yo estoy pasando, Dios conoce mi condición y a Dios le voy a seguir y a Dios le voy a servir y nada ni nadie me va a hacer separar del amor del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios?
Dios te bendice por cuanto tú te mantienes valientemente enfrentándolo todo y trabajando para Dios. Dios se vuelve a tu bendición. Y yo me acuerdo, hermano, que en esos años yo parecía un preso de lo de México, porque tenía un poloche de rayita y un pantalón color vino. Y con ese pantalón yo iba todos los sábados. Y ese poloché de rayita. Y llegué nuevo a una iglesia. Y parecía invisible. Nadie me miraba. Todos, yo quería saludar a la gente, pero nadie me veía. Yo parecía un espíritu. Yo parecía los espíritus de la película que se acercan a la gente y lo ven. Y yo quería hablar, nadie me miraba. Porque vivo en una época que si tú no tienes ropa, la gente no te mira. Nadie me miraba. Y yo decía, Dios mío, yo quiero hacer amigo aquí. Problema en la casa, en esa casa. Y aquí soy invisible. Pero yo seguía yendo a la iglesia. Y seguíamos yendo a la iglesia. Y aunque nadie me veía, yo seguía yendo a la iglesia. Y yo decía, Dios me ve. Dios me ve. Y Dios me mira. Y Dios está conmigo. Y Dios es muy bueno. Y yo decía, yo estoy pasando un proceso que pronto va a acabar ese proceso. Y aunque, y ¿sabe lo que yo hacía? Yo me le ponía delante, hermano, yo soy Jorge, Dios te bendiga. Yo vine de Vallaguana. Lo que te quiero decir es que yo no me llené de dolor con nadie, ni dije, esta iglesia es del diablo, esta iglesia es mala, me voy de la iglesia. No, Señor. Porque son procesos que Dios lo permite que tú lo pases. Para probar tu fe, para que tú te des cuenta cuál es el calibre de la fe que tú tienes, hermano. Y yo le decía a Alexander, de aquí no nos vamos. No nos vamos de aquí. Todo va a estar bien. Vamos a alabar al Señor. Y se acababa el culto, que era que más gente iba los domingos, y yo, a cada hermano, Dios te bendiga, yo soy fulano, buscando amigos, buscando amistades, pero yo seguía invisible. Pero me quedé, alabando a Dios me quedé, mirando al Señor me quedé. Ojo con eso, cuando tú estés pasando por un proceso, no te llene de dolor ni con tu iglesia, ni con los hermanos, ni con el pastor, porque es probable que Dios te esté probando para que tú te des cuenta que el problema lo tienes tú. Tenga cuidado con eso, que hay gente que tiene problemas a nivel espiritual, que cuando Dios lo mete en el proceso, como lo hizo con la iglesia de Esmirna, entonces que el diablo lo está zarandeando, se ensanchan contra la iglesia, se ensanchan contra los líderes y ven como el problema de su vida, que es la iglesia, y se van y no saben que tienen que ser valientes. Ahí hay que ser valiente, sin ropa hay que ser valiente, hermano. Aunque usted no sepa hablar, ahí usted tiene que ser valiente. Aunque nadie lo mire, ahí es que usted tiene que ser valiente, porque va a llegar el momento que Dios te va a bendecir en el lugar que Él te puso y le darás la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de señores. En el proceso hay que darle la gloria a Dios, pero no es siendo cobardes, quitándonos, porque hay un problema, que si tú en el medio del proceso te llenas de dolor con la gente y lo ves como que están en contra tuya, ¿tú sabes lo que pasa? Que tú detienes el proceso y lo alarga. Y yo decía, yo no puedo. Y un día le dije al pastor, pastor, lo invito a mi casa. Porque ya no habíamos mudado a una casita en un tercer nivel, que había que subir así como un cucurullito, y no tenía ni siquiera barrote, que el que se mareaba ahí se mataba. Le dije, vaya a mi casa. Quiero que usted vaya a mi casa. ¿Qué? Sí, vaya a mi casa. ¿Y sabe lo que había allá en la casa? Una mesita redonda que trajimos del campo, con un televisorcito viejo de esas barrigonas que ya no vienen. Y en ese momento mi hermana Dargisa había cocinado un moro con 2 o 3 granitos de guandule y un poco desabrido porque no había sal. Cuando yo invité al pastor, le dije, aquí que yo vivo. Oh, y fue de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él le dijo a mi hermana, ahora tú me vas a servir a mí arroz
y le va a servir a él, y nos vamos a tirar en el suelo los tres como tres hermanitos a comer arroz mal cocinado. Sí, mi pastor. Y ahí nos pusimos a comer ese arroz solo, sin vergüenza, en el suelo y sin silla. Y recuerdo como ahora que él dijo: a ustedes Dios lo va a bendecir. No tengan miedo, no te desanime, sigue firme en tu iglesia, sirviéndole a Dios. Y en esa iglesia, para la gloria del Señor, yo ocupé los mejores puestos que habían. Amén. Y hoy tengo una relación con esa iglesia, que mi mentor es ese pastor. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso usted tiene que ser sabio. No es cuando las cosas van bien, que usted está alabando al Señor y que todo está bien. Es cuando te están entrando el calador, que tú tienes que demostrar de qué que tú estás hecho a nivel espiritual, y quedarte alabando y glorificando a Dios sin orgullo y prepotencia. Que en ese momento, como dice la palabra, que el que se humilla debajo de la mano poderosa de Dios, el Señor lo exalta cuando llegue el tiempo. Y ese es el problema, que nosotros no lo hemos entendido. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Ese era el pastor que yo llevaba mi diezmo, y al otro día decía: pastor, espéreme en la puerta de la iglesia. Lo que yo le di ayer de los diezmos, présteme lo que lo necesito para pasaje. Y él me decía: Jorge Vázquez, ven, tómalo. No es un préstamo. Pero voy a decir, yo no se lo voy a decir al pastor. El pastor no se va a sentar en el suelo. Así no se vive el evangelio. Así no se vive el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio del Señor. Por eso muchos no son bendecidos, porque están equivocados en este camino. Aquí hay que vivir los procesos en Dios y ser valiente. Pero ser valiente no es venir aquí a vocear, es demostrarlo con los hechos. Aunque usted tenga un solo zapato y tenga un zapato con un hueco, póngase su zapato, y con su zapato con hueco y con una sola camisita hay que soportarlo en la iglesia que usted se congrega. Y aunque usted no sepa hablar, y aunque usted sea torpe, y aunque usted sea lo que sea, si Dios lo llamó, hay que soportarlo hasta que Dios lo arregle. ¿Por qué? Porque así se pasan los procesos en el camino santo de Jesucristo. Hermano, la gente dice que esto es para valientes, y es verdad. Porque a veces tú encuentras fuego por afuera, fuego por arriba, fuego por abajo. Y usted tiene que, fuego en la casa, problema en la casa, problema allí. Hay que ser valiente, no te devuelvas. Sé valiente, iglesia. Hay una bendición que Dios nos ha dado. Hay una bendición prometida. En esta tierra Dios bendice. Amén, iglesia. En esta tierra de los vivientes Jehová bendice, y bendice de verdad. Pero no bendice a los cobardes, bendice a los que se arman de valor. Por eso te invito hoy al martes de valor, iglesia. El salmista lo dijo. Él conoce mi condición. Hermano, Dios conoce tu condición. Amén. Dios conoce tu condición. Y por eso nos da razones contundentes para ser valientes. Amén, iglesia. Y podemos recordar estas razones cada vez que tengamos que enfrentar una situación con valentía. Cada vez que usted tenga que enfrentar una situación, hágalo con valentía, hágalo con entrega, hágalo con devoción, hágalo pero en el campo de batalla, porque los soldados pelean en el campo de batalla que su comandante lo pone. Y Dios nos ha puesto en un campo de batalla, pero no nos puso solo, porque nos puso el Espíritu Santo que está de nuestro lado como nuestro ayudador. ¿Cuántos lo creen? Dios está con nosotros. Amén, iglesia. En Josué 1, del 1 al 9, Dios nos da la primera razón para ser valiente. Había elegido a Josué como sucesor de Moisés. Una tarea difícil, una tarea que él humanamente entendía que no lo iba a lograr. Y había elegido a este hombre. Y la tarea era intimidante. ¿Sabía que hay tareas intimidantes? Amén. Sería Josué y no Moisés quien conduciría a los israelitas a la tierra prometida y expulsaría. A Josué no solo le tocaba guiar la tierra, el pueblo a la tierra prometida, le tocaba expulsar a la gente que iban a encontrar ahí. Y eso no le iba a ser fácil, sacar a esa gente de ahí. Sin embargo, Dios le dice a él que lo iba a guiar
Y 3 veces en este pasaje el Señor le ordena a Josué que sea ¿qué? Ñoño. Que le dijo a Josué, sé un ñoñito, un romántico. Estoy triste. Me sentí mal. Deja de sentirte tanto mal, hermano, y pelea, que tú eres un guerrero de Dios. Amén, iglesia. Pelea y saca el arma, guerrero. Pelea. Amén. Dios le dijo a Josué, sé fuerte, 1, 2, sé valiente. Dios conocía los desafíos a los que enfrentaría Josué. Y la terrible o temible apariencia del enemigo. Pero como el Señor iría con los hijos de Israel, Josué podía, ¿sabe qué? ¿Qué podía Josué? Porque Dios iba con él. ¿Qué él podía? Vencer, número 1, y número 2, podía avanzar. Habían enemigos que bien Dios pudo decirle, Josué, vete, que yo los eliminé a todos. Vete, que ya los volví añicos. Le dijo que no, eres tú que lo vas a enfrentar. ¿Sabes por qué? Porque hay batallas que tú tienes que enfrentar, varón. Hay batallas personales que Dios se las permite ahí, usted tiene que demostrar lo que usted es. Yo tengo las mías, usted tiene las suyas. Pero Dios te permite que tú avances a pesar de esas dificultades, a pesar de esos problemas. ¿Por qué? Porque Él dice, yo no te voy a dejar, porque yo te voy a dar la fuerza que tú necesites. ¿Estamos claros, hermano? Él le dio a demostrar que no estaba solo. El pueblo no tendría que librar una batalla arrolladora por su propia cuenta. Dios lucharía por ellos. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios lucha por ellos? ¿Cuántos creen de verdad que Dios lucha por ellos? Éxodo 14:14, ¿qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis, ¿qué? Tranquilo, iglesia. ¿Qué es lo que Dios te quiere? Tranquilo. Hermano, ¿sabías que no pasa nada, que Dios tiene el control? El enemigo lo que quiere es crear una tormenta en un vaso de agua para que tú crees inestabilidad en tu vida. También vemos a las experiencias pasadas. David, cuando era joven pastor, 1 de Samuel 17, 12 al 15, es un ejemplo de valentía. Por su experiencia con el Señor, se ofreció voluntariamente para enfrentarse al gigante Goliat, que nadie lo podía vencer. Y vemos que él había visto la mano de Dios, el Señor lo había librado antes. Y David siempre decía, cuando lo estaban debilitando, tú no puedes pelear con Goliat, tú no vas a poder. No, antes Jehová estaba conmigo. Amén, hermano. Antes me daba la victoria. Antes yo hice. Antes. Y recordaba la gloria de Dios que se había manifestado en su vida. Por eso a todos le decía, no se desesperen. Hermano, David no tenía miedo contra Goliat. Todos tenían miedo, el rey tenía miedo, todos tenían miedo, pero David no tenía miedo, porque David sabía al Dios que él le servía, amén. Y el Señor que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 de Samuel 17:37. David se enfrentó con valentía no solamente a Goliat, sino a diferentes gigantes, confiando no en su fuerza, confiando no en su conocimiento, sino confiando en el poder absoluto del Dios que lo llamó. Por eso cuando Goliat a él lo desafió y le dijo, mequetrefe, tú no puedes conmigo. Tú eres muy endeble, tú eres muy flojo, tú eres muy muchacho. Y este que viene con palo y piedra, ¿qué es lo que él cree? Este no va a poder conmigo. Y se quería burlar de él como se burlaba de todos los guerreros del momento. Satanás siempre cree que él va a ganar. Y ese es el problema, que nosotros a veces se lo creemos. No le puede creer a la mentira de Satanás. Satanás está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros solamente hoy escuchemos la voz de Dios que te dice, avanza, no tema,
sé valiente que yo estoy contigo. Por eso David pudo decirle palabras que destruyeran lo que Goliat estaba diciendo. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, y eso no me asusta, eso no me preocupa. Eso no me amedrenta, porque aunque tú vengas contra mí con toda estrategia de hombre, aunque tú vengas contra mí con toda malicia diabólica, aunque tú vengas contra mí con espada, con lanza y jabalina, yo vengo con algo más poderosa, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es que la iglesia que cree en Cristo y que es valiente no pelea con estrategia de hombre. Las estrategias de hombre no te dan la victoria. Quien da la victoria es el nombre de Jehová, en quien tú y yo como iglesia hemos creído. Nosotros tenemos victoria en el nombre de Jesús. Cuando se levante en tormenta, cállate y vete a orar como una guerrera o un guerrero que tú eres. Cuando se levanten las tormentas a ahogarte, no te preocupes, no te amedrentes, no te detenga, que tú puedes, porque el que te llamó es todopoderoso. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es tu batalla? Enfréntala. No la alabes tanto, no la menciones tanto. Enfréntala. Enfrenta tu batalla con Dios. Tú eres más que vencedor. Dios tiene planes contigo y los planes de Dios nunca fallan, se van a cumplir. Enfrenta las cuerdas, enfrenta las dificultades, quédate esperando al Señor. En esta Navidad, en la Semana Santa, en toda época, alaba, glorifica y exalta al Señor. Alábalo en toda temporada y sé valiente. Tiene que ser valiente. Si quiere ver la gloria de Dios, tiene que ser valiente. Si como iglesia queremos romper, queremos triunfar, tenemos que ser valientes y echar a un lado el temor, echar a un lado el miedo, echar a un lado la queja, echar a un lado la ñoñería, echar a un lado los miedos y entender que en el nombre de Jesucristo, como iglesia, nosotros haremos cosas grandes para la gloria del Señor. Así que quiero que te lleves esto a tu casa. Valentía ante los ataques. Todo va a estar bien. La tormenta va a pasar. Amén, hermanos. Todo lo que venga, enfréntalo con valentía. Dios honra y ayuda a los que son valientes. No diga yo no puedo. Tú puedes. Y di todo yo lo puedo porque Cristo me fortalece. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sé que aquí hay muchos guerreros y guerreras que le creen al Señor. Buenos soldados, seamos buenos soldados. Propóngase ser un buen soldado. Este mundo tan malo necesita de hombres y mujeres de valor. Y tú y yo que estamos aquí somos guerreros de valor. No te amedrente ante las adversidades, que Dios ha prometido que está contigo. Dios ha prometido que Él te ayuda y que te ha tomado con su mano poderosa. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te adoramos hoy, Padre. Señor, tú eres bueno. Danos ese valor, esa valentía que necesitamos para enfrentar los gigantes que nos atacan. Dótanos de esas herramientas. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y creo que hemos sido valientes. Yo lo creo que hemos sido valientes. Yo creo que hemos sido valientes. Tú nos has apoyado, tú nos has ayudado y seguimos confiando en ti. Mira cada hermano que va a su casa, que va a involucrarse con su realidad. Dale fuerza, Señor. Dale consuelo, Padre. Consuela al que necesita consuelo, Dios mío. Aquel que necesita vencer ciertas dificultades que el temor, a veces el temor nos arropa y decimos, yo podré salir de esta deuda, y yo podré salir de esta enfermedad, y yo podré salir de este problema. Dios, ayúdanos a ser fuertes y valientes.
y no rendirnos ante las mentiras del enemigo. Que como iglesia podamos cantar el himno de victoria. Que como iglesia podamos vencer las dificultades de cada uno de los que están aquí, Señor. Podamos vencerla. Yo sé que tú has sido bueno, Padre. Yo sé, tu palabra lo ha declarado, y en nuestra vida tú no has sido muy bueno. Tú nos has bendecido grandemente, Señor. Tú nos has bendecido, Padre. Tú has estado ahí, tú no nos has dejado defraudado nunca. Iglesia, no temas. Iglesia, no te desanimes. Iglesia, no te devuelvas. Sigue adelante. Ve sumando con valor. Suma con valor que Dios es bueno. Suma con valor que Dios es bueno y para siempre su misericordia. No te vayas de aquí creyendo que tú estás desamparada. No te vayas de aquí creyendo que tú estás solo. No te vayas de aquí creyendo que Jehová está bravo contigo. No salga de este lugar creyendo que el Señor te abandonó, porque no es verdad. Él con nosotros está hasta el final. Padre, fortalece la fe de los que están aquí en esta hora. Toda mentira mental en el nombre de Jesús se ha echado afuera ahora. Se ha echado afuera en el nombre de Cristo, porque tú con nosotros estás. Gracias porque tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Hermano, tú tienes herramienta que Dios te ha dado. Él te está esforzando, Él te está dando fuerzas. Di que sí. Sí lo voy a lograr, sí voy a llegar a la meta, sí voy a cantar el himno de victoria, aleluya.